Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de contar con la periodista Maya Siminovich. ¿Qué tal estás? Hola, bien, gracias Alberto. Y ¿Y bueno, tú qué Nacho, tal? que ya es tremendamente. Yo estoy bien, Nacho, ya que es tremendamente conocido en el canal. ¿Qué tal estás, Nacho? ¿Qué tal? Buenas tardes, son mucho como siempre. Bueno, Maya, quería empezar por ti, por la actualidad de la tregua que hay entre Israel y Hamas, y un poco también preguntarte cómo estás viendo desde allí, ya que te encuentras cerquita, este intercambio de secuestrados y rehenes por presos de Palestina. Son días agónicos. La verdad que desde el 7 de octubre es una especie de pesadilla así larguísima en la lo complicado no solo es cubrirlo, como siempre, cubrir periodísticamente esto entraña dificultades, y también vivirlo. Hemos tenido momentos de mucho estrés, muchos misiles, muchas sirenas. No estamos en Gaza, tenemos la cúpula de hierro y tenemos refugios, algunos, yo no tengo. Y da igual, es una época muy estresante. Entonces, ahora lo de los rehenes. Y ahora, la verdad es que se ha convertido en una especie de show, queda mal decirlo, pero es como cada vez, ¿ahora qué? ¿No? Los vídeos esos horrorosos, las violaciones, las decapitaciones, los secuestros, ahora lo sueltan, ahora no lo sueltan. Me da la sensación de que esto solo va a más, y la tortura psicológica también está ahí, que si lo sueltan o no lo sueltan, y el debate constante en el que de nada se nos informa. En realidad, imagino que las familias de los secuestrados tienen que estar totalmente tirándose de los pelos. Así lo vivo yo. ¿Y cómo es que, cómo se ve desde allá todo lo que no tiene que ver con lo que sucede en Gaza? Porque vos justamente decís, ocupa mucho espacio, pero ¿hay algo más? Se habla del gobierno, se habla de la economía, se habla de Mm. algo más. Sí, sí, sí. De Gaza no se habla. O sea, hay otra cosa que es bastante, no sorprendente, pero es muy molesta, que en un momento así de guerra, la unidad que se busca en el mainstream es tan brutal que no hay, o sea, informaciones de Gaza, pues lo que se ven, bombas que caen desde arriba, no de verdad vemos lo que vosotros veis. O sea, quien quiere verlo aquí puede verlo y lo busca y lo encontrará, pero no es algo a lo que el público está expuesto, por ejemplo. Entonces hay el periodismo se ha convertido, eso es lo que más me duele, que ver los canales de televisión es, bueno, algo informativo quizás, pero es básicamente unidad, muy difícil de aguantar por mí y por otra mucha gente que conozco. Y el del día a día todo está centrado en esto, pero sí se están discutiendo los presupuestos, porque el gobierno este que tenemos, Smotrich, Bezalel Smotrich, que es el ministro de Finanzas, está discutiendo a dónde va las grandes partidas presupuestarias, y es a los territorios ocupados, a las colonias. Ni siquiera está pensando en hacer un reparto que le está exigiendo Gantz y Gallant de Defensa, y el nuevo ministro, que era también ministro de Defensa en el pasado y general, le están pidiendo que vayan las partidas hacia el ejército. Y entonces de esto se habla, o sea, hay problema presupuestario. Se está hablando de toda la gente que ha dejado de trabajar directamente, porque están 360.000 tíos en la reserva y tías también, eh, que no, que han dejado el trabajo, han dejado la escuela. Tres profesores del colegio de mi hijo, por ejemplo, están enfrente. Es una situación realmente, eh, no sé cómo describirla. Suena anacrónico. La guerra es tan primitiva y de pronto estamos metidos en esto y estamos viendo que nos tiene consumidos. Y sí, pues no hay dinero y tampoco hay trabajo. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, la gente también está como congelada. eh, Salir a un... No hay museos. El otro día yo quise ir a un museo y pensé, a lo mejor puedo hacer algo edificante. Pues están cerrados y las obras de arte las han mandado a sus países o las han encerrado en búnkers. Y esto es Tel Aviv, no estamos en la frontera con Gaza. O sea que todo es en clima de guerra. Si se hablan de otras cosas, poco,
poco. Se habla de si va a sobrevivir Netanyahu, si no va a sobrevivir. Eh, También está el debate ese de si ahora es el momento de hacerlo, si no lo es. Y es un debate bastante profundo, porque tuvo una oposición grandísima, como sabes. Hay 7 meses de manifestaciones permanentes. Y en el momento en que pasó esto, todos los grupos de manifestantes estaban organizados en diferentes grupos, se unieron para salvar la sociedad civil que está desequilibrada y desastrada y entonces son los grupos civiles los que están ayudando a los 250.000 desplazados internos que hay. Entonces les han buscado dónde quedarse, les están dando clases a los niños. Ha habido una reorganización social muy, muy, muy importante. Se han ocupado estos grupos que estaban en contra de Netanyahu, menos uno que continúa diciendo que el principal problema es Netanyahu y que hay que sacarlo de ahí. Entonces, es otra fricción más, el si discutir esto o no. Sí, sí, digamos que la última novedad fue que Israel emitió un bono por 58.000 millones de dólares para financiar el déficit que va a provocar la movilización y el lucro cesante, que es lo que vos estás diciendo, Maya, que claro, se deja de producir, porque cada soldado producía en su lugar de trabajo y ahora ya está en el frente. Entonces, y además el costo propio de la guerra. Y se debate cómo va a ser el escenario en caso de que esto se perpetúe. Yo no digo que se alargue, sino que se perpetúe, sino que se vuelva una situación crónica. ¿Existe ese debate? ¿Se piensa? Yo no lo he oído, el que el cronificar esta guerra, que sea muy larga o las rondas de conflictos, porque no parece otra ronda de conflicto. Me refiero, y ahora voy a ser más específico, por ejemplo, ¿qué hacer con Gaza una vez que se logre la derrota de Hamas? Y ahí es una situación que no se va a resolver en semanas, siquiera meses. Entonces, uno a la fuerza desde afuera lo que ve es un conflicto que no va a ser corto, incluyendo si se termina la fase militar, después hay una fase política en la que va a haber que decidir si Israel se queda en Gaza, si le cede a los países árabes a la ONU. Bueno, todo eso no se resuelve de una manera inmediata. Ahí va dirigida mi pregunta. ¿Se está debatiendo en algún ámbito de Israel esto? Yo lo leo en alguno de los periódicos, hay opinadores y hay analistas y sin embargo, como todo está parado, yo creo que esto es más bien lo que hablamos los amigos en el bar que está abierto o por teléfono y eso, pero no hay foros para ese tipo de discusiones, tampoco hay universidades, o sea, están cerradas hasta algún momento de diciembre. Entonces, la discusión creo que está bastante en suspenso. Y entonces están los que opinan. Ha habido un sondeo hoy en el que preguntaban qué es lo que la mayor parte de los israelíes preferirían. No recuerdo, pero era muy negativo. Era como que, no sé, que un porcentaje muy alto quería reocupar Gaza, otro porcentaje muy alto quería, no me acuerdo qué, eran cosas negativas y por suerte tengo esta memoria selectiva que no sé qué era. Pero no pinta bien. Y también creo que tal y como estamos viendo que Israel no tiene un endgame aquí tan claro. O sea, acabar con Hamas. ¿Qué significa eso? ¿Se lo creen de verdad? Yo creo que sí se lo creen. O la gente sí cree que eso es posible, porque si no, no sé, no lo sé. No tengo enormes dudas. Para mí mi gran crisis es esa, que como periodista no tengo mucho que contar. No me apetece tampoco contar. Entiendo entonces que es la inmediatez, de lo que se reporta es de la inmediatez. Y desde casi te diría que con los datos que estás diciendo que no hay tanto dato, o sea, en el sentido que una vez que se dan los datos, después queda un enorme vacío que está llenando con emotividad. ¿Interpreto bien lo que me estás diciendo? Exacto, exacto. Y también no solamente eso, sino que como ya no puede haber vacío, ¿no? Porque los telediarios empiezan por la mañana y continúan todo el día en loop, en todos los canales. Y ahora, por ejemplo, los días esos 4 días de tregua es la especulación en las listas quién van a soltar, a quién vamos a soltar nosotros, donde se paralizan las negociaciones, a un momento de la tarde se paralizan todos estos días, a las 4 de la tarde vemos que no va la cosa. Alguien ha dicho a CNN que es que no van a soltarlos porque hay un debate que van a separar madres de hijos, y así durante horas y horas y horas, y todo el mundo también nos tememos
¿qué rutina hay de esto? Es algo que no ha pasado más que en 4 días. Ahora mismo los están liberando, el cuarto día. Pero entonces ya se instauran las rutinas de, ok, salen por el paso de Rafía, se los pasan a la Cruz Roja, se despiden de los de Hamas, los de la Cruz Roja los llevan a Egipto y todo el mundo está esperando ya una especie de, de rutina que no es posible. Es como una especie de buscar seguridades y de llenar y llenar y hablar del drama. Y la verdad que estoy hablando yo aquí desde el sentimiento y no desde el análisis, de que es muy repugnante porque no paran también del hacer algo muy malo con el dolor, que no sé muy bien qué es revolverlo y es hablar y ahora pues todas las familias reunidas y en lugar de darles el momento y el silencio y el hagan lo que tengan que hacer, están ahí las cámaras y se busca el testimonio. Bueno, yo imagino que ese es el periodismo a lo que me dedico y que es lo que la gente tal vez quiera, pero para mí está más en crisis que nunca. Coincido. Desde mi cuenta me pasa lo mismo. Después de dar el listado y decir por dónde salieron y que llegaron bien, es un espacio personal de la familia, es cierto lo que vos decís, y es una norma. Y ahora te pregunto, en función de esta incomodidad y como persona que vivió en otro país y se fue a Israel, ¿existe una idea o empezó a existir la idea de poner en duda que Israel es el destino como para inmigrar a partir de este ambiente que empezó con la reforma judicial de Netanyahu y ese descontento, después la guerra, y evidentemente la cuestión de seguridad implica un cambio en las condiciones? ¿Vos percibís, por lo menos entre las personas que han ido a Israel, que hay un cambio de humor respecto al país como destino definitivo? Sí, seguro. O sea, están los bloques de pensamiento que son muy distintos, ¿no? Aquellos que no tienen a dónde irse son la mayoría. También ese es el debate doloroso, que a mí me preguntan mis hermanos en España, eh, pero si es un país, y mis hermanos son mis hermanos, pero nunca han vivido aquí, si no os quieren ahí, ¿por qué os quedáis? Yo soy la peor persona a la que pueden preguntar porque yo no vine por sionismo ni nada en particular, pero la gente que ha nacido aquí, mi hijo ha nacido aquí, bueno, yo también he nacido aquí. Mis amigos, los más de Breaking the Silence, también han nacido aquí. Quiere decir que porque no nos sentimos en un sitio donde hace 75 años tal vez no tenían que haberse hecho las cosas como se hicieron, muy probablemente. Estamos viéndolo ahora y hay que sacar conclusiones de eso. Eso es una cosa que me inquieta mucho. Por ejemplo, cuando preguntan, ¿y por qué nos vais? Eso es un problema aparte que tenemos que discutir. Pero luego las nuevas generaciones que se han ido ya, se han ido cuando empezó esto de Netanyahu. Ha habido una fuga de cerebros increíble, así la llaman, a lugares, España, desde luego, Portugal, Chipre, mucho Grecia, porque está aquí cerca, al fin y al cabo trabajan aquí en Hightech o lo que fuera, y pueden visitar a la familia cada tanto. Esa fue una inmigración muy convencida de que este lugar no tenía futuro para ellos. El eterno conflicto, los niños se acercan a la edad que tienen que ir al ejército, estaba más o menos claro. Ahora, desde que estalló la guerra, hay mucha gente que les pilló afuera. La mayoría de los que tenían algo que servir en el ejército volvieron de manera muy masiva. Y luego ha habido otros montones de familias, que yo conozco muchas, que simplemente se han quedado esperando a ver qué pasa. Y tratando de ver si medio construyen una vida o si tienen que volver, claro que tienen padres aquí y mascotas y familia y tal. O sea que es un problema de desarraigo que se está gestionando ya en muchísima gente, y la ansiedad de los israelíes de poder tener siempre una manera, una puerta de salida es tratar de buscarse otro pasaporte, porque el pasaporte israelí es bastante paria en el mundo y quien tiene un familiar o abuelos o algo europeos pueden aspirar a tener pasaportes y esto es, por ejemplo, una cosa muy recurrente, que todo el mundo trata de tener un pasaporte extranjero para poder irse en casos como este. Y la pregunta es sí, mucha gente se está yendo y otra mucha gente está planteando si irse ahora o esperar a que sea un poco peor, porque a lo mejor no tiene sensación de que vaya a ser nada. Incluso los que dicen que vamos a ganar la guerra. Colega, te lo pregunto. Hizo varios reportes sobre casos de antisemitismo
los medios, ¿sí? En las cadenas internacionales, donde se refleja una idea antisemita. ¿Cómo se vive de ahí esta cobertura internacional que muchas veces está tan sesgada, que comete errores de protocolo o, si se quiere, de primer año de periodismo? Porque una cosa es que yo lo viva desde acá, desde Argentina, y otra cosa es que vos lo vivas desde ahí, ¿no? Y mi condición, yo no soy judío, vos sí sos judía, y entonces nuestras percepciones como periodistas a la fuerza son diferentes. Vos tenés la mía, Ujú. ahora me gustaría saber la tuya. Mm. Em, yo, por ejemplo, en esta guerra de manera muy, muy intencionada no he mirado la prensa española. O sea, colaboro con un par de medios españoles, veo de vez en cuando, colaboro con los que puedo colaborar también, pero no lo veo porque me irrita mucho. Eh, no diría yo antisemitismo. A mí lo que... hay sesgos súper claros. Yo, por ejemplo, veo Al Jazeera y sé lo que estoy viendo. Y cuando yo quiero ver qué está pasando en Gaza, veo Al Jazeera. No, no veo ninguna televisión israelí. No Es del veo gobierno, una televisión española. ¿Ah? sabemos sabemos que es del gobierno de Qatar, o sea, ni siquiera hay un sesgo, Sí, hay una honestidad brutal política, efectivamente, sí. Pero en el sin resto, duda. Pero si quiero ver imágenes, sé que ellos las tienen, por ejemplo. Entonces yo me trago el rollo que me dice la presentadora y tal. O sea, me cuesta menos porque sé que es eso exactamente, es Qatar y financian a Hamas y bien. Pero ver, por ejemplo, medios que me son más afines desde el punto de vista cultural, repito, los españoles, por ejemplo, y hay un, no antisemitismo, hay una prepotencia de venirnos a contar cómo deberían ser las cosas y no son, que pues, no lo veo por eso, porque no me aporta nada y porque además te están contando una historia desde el punto de vista de alguien que conoce tanto. Pero esa es también la misión de los periodistas. O sea, aquí han venido en la primera semana de la guerra 1.500 periodistas. 1.500 que venían de Ucrania, ¿no? Y antes venían, ¿qué van a saber? Joder, pues saben lo que saben en ese momento y es nuestra profesión. Y supongo que después de esta conversación con vosotros no voy a tener más trabajo en ningún medio y me lo merezco. Pero, por ejemplo, vi una conversación en la que estaba el otro día Pilar Cebrián, que cuenta cosas de una manera muy equilibrada y muy, muy elocuente y me gusta mucho escucharla. Pero también dijo que lo que el Israel que ella conocía, los movimientos de izquierda y tal, que ya no existen. No es verdad, no es verdad. Ella es extranjera y viene a pasar un rato aquí y lo hace muy bien, pero existen los movimientos de izquierda y existe quien se opone a esta guerra, existe mucha gente que se opone a esta guerra. Sigue siendo una minoría, obviamente, sigue siendo los que no votan al mainstream que está ahí, pero continúan existiendo y son una gente que debe ser oída y no podemos ser aplastados, ¿no? En toda la homogeneidad israelí, que no la hay. sí, yo para cerrar te voy a dar una pequeña opinión. Creo que muchos adoptan posturas antisemitas porque es cool en algunos círculos, porque queda bien, porque ser de Sí, izquierda es atacar a Israel sin darse cuenta que validan posiciones extremas. También los hay del otro lado, por supuesto, porque en todo conflicto, por eso es un conflicto, ¿no? Justamente el conflicto existe porque hay dos partes que no se reconcilian, pero claramente se está haciendo muy difícil reportar hechos objetivos de la guerra. No sé, si el bombardeo al hospital del 7 de octubre fue un cohete israelí o de Hamas, si había túneles o no debajo de Shifa. Y da la impresión, no sé si vos lo compartís, que muchas veces, por lo menos en este conflicto, y aún más que en Ucrania, el de Ucrania, las opiniones van por detrás de los hechos y que se está torciendo la realidad de una manera espantosa todos los días, más allá del infotenimiento que vos mencionabas con respecto a las víctimas, como que la realidad ya no es tan importante, sino que en este conflicto en particular se trata de atraer audiencias, ¿no? Y ahí algunos derrapan en el antisemitismo, pero en realidad es porque se está buscando audiencias todo el tiempo. ¿verdad? Estoy muy de acuerdo contigo. Y de hecho, yo siempre he tenido mucho miedo de quien llamaba antisemita a quien criticaba a Israel, que me parece que era legítimo criticar a Israel y la ocupación y los gobiernos, tal, y uno no, que solo los judíos pueden criticar a Israel. Y ahora
con este rollo, yo que siempre contradije a mi madre que decía que va a pasar otro holocausto y que cuidado, de repente pienso, veo un montón de gente joven en las redes sociales y en otros países y el From the River to the Sea, consignas y tal, que bueno, que no sé si saben lo que dicen o no saben lo que dicen. Y llamarle antisemitismo es como muy gordo, ¿no? Pero pero es preocupante. O sea, es como si de pronto decidieran todos que los negros son, no sé, descendientes más primitivos del mono que los blancos y esa sea la consigna. Y tal. O sea, es algo como que ya está, que está pasado y que no se justifica y no se dice. También, también esto me suena un poco a que Israel, que sin duda comete todo tipo de atropellos en el pasado, en el presente de manera en derechos humanos, en la guerra, y la ausencia de una condena a Hamas, por ejemplo, y a mí no quiero sonar a todos los que están ahí criticando a Pedro Sánchez con esto ni nada, pero simplemente que haya un cuerpo suficientemente pesado que diga, oye, han violado a no sé cuántas mujeres y niñas y niños y tal, hay que hacer un algo formal para... No hay esa indignación. Entonces hay una pregunta de, no lo llamaría antisemita, pero no sé cómo llamarlo. Parece que es un sesgo rarísimo y que se decidió hace mucho tiempo que hay una víctima y un victimario y nos quedamos en esa simpleza. Sí, casi me animaría cuando te escucho, se me ocurrió algo que es, viste que dicen que la primera víctima de la guerra es la realidad, es la verdad. Bueno, podríamos actualizar ese dicho y decir, la primera víctima de esta guerra fue el criterio y la opinión propia, porque me parece que eso es lo que fueron las dos primeras víctimas. Y bueno, con esto, esta es mi reflexión final y te agradezco por informarnos sobre lo que pasa allá en Israel. Ha sido un placer. Vaya, muchas gracias. Espero Gracias, poder volver a Alberto. charlar contigo otro día. Muy bien, yo también espero que se nos dé más fácil. Eso es, muchas gracias. Bueno, lo primero es lo primero.